bienvenidos a todos a este encuentro, a este inicio del ciclo Nosotros en la época en nosotros. Esta es una iniciativa de Jorge Alemán para colaborar con un espacio de reflexión, con un espacio de pensamiento crítico y también con una acción solidaria de hacer un aporte a los comedores de la provincia de Buenos Aires. Esta organización, este ciclo se organiza junto a muchas otras organizaciones que han participado, pero particularmente estuvimos en la organización y digamos, llevando a cabo las inscripciones, la Facultad de Periodismo. Mi nombre es Pablo Bilic, yo soy el vicedecano de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, y TECME, Territorios Clínicos de la Memoria, una asociación civil presidida por Fabiana Rousseau, que también nos acompaña en este espacio, con quien tomamos la iniciativa y la posta de esta invitación de Jorge, y comenzamos a desandar este camino de construir este gran encuentro para reflexionar sobre la época, que es la invitación que nos hace Jorge. Hoy contamos con la presencia de Julieta Kalmels, funcionaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires también. Por supuesto con Jorge Alemán, que va a ser el conferencista de este encuentro, con Paula Biglieri, también docente, investigadora y profesora titular de la Cátedra Libre Ernesto Laclau. Y bueno, también estamos esperando ir logrando la conexión de Nicolás Kreplak, Sí, viceministro de Salud ya de la está. provincia, que está Perdón, en... Pablo, me dicen que ella está, así que no sé si tenés que autorizarlo porque ya Ah, perfecto, está. ya lo busco y lo sumo. Sí, Eh, así ya lo podemos unir. bueno, así que acá estamos, bienvenidos, muchas gracias, eso, lo que queremos decir es eso, muchas gracias tanto a Jorge por la iniciativa y a todas las voluntades, y bueno, y por supuesto también a los compañeros y las compañeras que están haciendo soporte, que están participando de este espacio. Así que bueno, bienvenidos, comienza el ciclo, la verdad es que estamos muy emocionados, muy tensos también por esta cosa de que cualquier cosa que puede salir mal o caerse y demás, pero viene saliendo todo muy bien. Tenemos 916 personas conectadas en este momento, así que Fabi, si querés, vamos dando inicio. Bueno, bueno, efectivamente, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Nosotros queremos agradecer también muy especialmente a las compañeras que formaron el grupo que hizo posible que se sostuviera todo este trabajo de un mes y medio. Mariana Burgos, Eugenia Bustamante, Patricia Salvetti y Julia Barba. Y también a Paula Robles y a Carlos Carpintero, porque fue una sucesión, digamos, de personas que se fueron sumando a esta iniciativa que le impulsó Jorge Alemán con su idea, y a partir de ahí recogieron, ¿no? El guante muchos compañeros, incluso compañeras desconocidas, gente que nos fuimos cruzando en el camino y que se sumaron a esta iniciativa, y estamos realmente muy conmocionados por eso. El eje que planteó Jorge en este sentido fue el de donar como un acto político, no donar de cualquier modo, ¿no? Un acto político en el sentido también de dar a otro lo que no se tiene y de inscribir, en todo caso, la solidaridad en ese acto político, en un proyecto común. Y también, por supuesto, a través de pensar la realidad eh, solidariamente. Esto nos parece que son algunos de los significantes que introdujo Jorge y que hemos en ese sentido decidido asumirlo colectivamente. Eh, para dar inicio a este acto, digamos, con el cual vamos a comenzar, queremos dar también, escuchar la palabra a los funcionarios que tan maravillosamente sostuvieron, adhirieron, colaboraron, difundieron esta actividad. Queríamos hacer una conmemoración porque hoy es 16 de septiembre. Todos sabemos y le queremos también transmitir a los compañeros y compañeras presentes en esta actividad que son de otros países, porque hay muchísimos países presentes, que hoy se conmemora en la Argentina un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, que fue un episodio en particular, comienza en el 16 de septiembre del 76, pero también los días sucesivos, donde
Un grupo de jóvenes y estudiantes secundarios fueron secuestrados en la ciudad de La Plata, precisamente por la patota comandada por Ramón Camps. Muchos de ellos han participado de las movilizaciones la primavera del 75 por un delito estudiantil secundario y pertenecían a la Unión de Estudiantes Secundarios y también a distintas organizaciones políticas. Esa noche y las sucesivas, 10 adolescentes de entre 16 y 18 años fueron secuestrados. La mayoría de ellos permanecen aún desaparecidos y desaparecidas. La extensa lista de jóvenes en Argentina desaparecidos es de alrededor de 340 en todo el país. Francisco Muntaner tenía 16 años, presente. Claudio de Hacha tenía 17 años, presente. Horacio Ungaro tenía 17 años, presente. María Claudia Falcone tenía 16 años, presente. Daniel Racero tenía 18 años, presente. María Clara Ciocchini tenía 18 años, presente. Sobrevivieron de esos episodios 4 jóvenes: Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Patricia Miranda y Emilce Moller, que con 17 años también fue secuestrada, y queremos hacer un homenaje con una breve historia sobre Emilce, pero representar a través de este video a todos los jóvenes que fueron desaparecidos en este país. Este video fue producido por el equipo magnífico de TECME, que ha hecho un trabajo muy impresionante respecto de tomar los objetos que podemos hilvanar para reconstruir una vez más los legados de este país. Muchas gracias. Agarren a la de Bellas Artes. Fueron esas palabras que signaron esa noche, esa vida, mi vida. Fue lo que dijo uno de los de la patota que vino a buscarme, que interrumpió en mi casa materna, armados, encapuchados. Buscaban un estudiante del Colegio Secundario de Bellas Artes. No sabían mi nombre, no importaba. Era una más dentro de tantas. Me llevaron, me subieron a un coche y allí comenzó un recorrido en centros clandestinos: Arana, el Pozo de Quilmes, la comisaría Valentina Alsina durante meses. En enero del 77 entró a la cárcel de Villa Devoto con 17 años. Salgo en el 78 para luego finalmente en el 79 tener la libertad final. De los 17 a los 20 pasé por este calvario. ¿Cómo se reconstruye una vida después de esto? Los caminos son diversos, los lazos se entrecruzan. Tenemos que pensar en el presente, en el futuro, sin olvidar el pasado. Y esos 3 ejes fueron los que se entrecruzaron en mi vida. De la misma manera que 3 palabras: memoria, verdad y justicia, que nunca abandoné. No siempre con la misma intensidad, no siempre en forma lineal, no siempre se dieron los caminos así, prolijos, simples, para adelante. Eran un ida y vuelta, son un ida y vuelta que seguimos construyendo. Pasado, presente, futuro, memoria, verdad, justicia. En eso estamos, en eso construí mi vida. No me arrepiento de la construcción que hice y de los logros colectivos. Fueron muchos, faltan seguramente, pero logramos muchas cosas. Sobre todo, dejar plasmada esta historia que me pasó, que nos pasó como sociedad a las futuras generaciones, para que lo sepan. Simplemente eso, nada más y nada menos. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Fabi. Realmente súper importante también hacer este homenaje, esta conmemoración. Y bueno, me parece que Jorge también, digamos, coincidió, digamos, esta fecha, pero bueno, digamos, habla del legado de nuestros 30.000, y esta acción solidaria, bueno, marca ese camino, recupera ese camino como nos enseñaron las madres. Bueno, si les parece, le damos la palabra a Paula Biglieri, titular de la Cátedra Libre Ernesto Laclau, para que comience con esta breve presentación y después comenzamos con el curso. Paula, ¿estás por ahí? Te vemos, te activo el micrófono. Sí, la vemos. Sí, no sé si me ven. A ver, ahora seguramente va a aparecer Paula. Te empieza apagada la cámara, ¿puede ser, Paula? A ver. Ahí está, perdón. Bueno, gracias. Ahí está. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero agradecerles en nombre de la Cátedra Libre Ernesto Laclau, que coordinamos junto con Gloria Perelló, y también quiero agradecerles como docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, a todos quienes se han inscrito solidariamente para participar de este ciclo de conversaciones. Y también quiero agradecerle mucho a mi querido Jorge, Jorge Alemán, por esta iniciativa, y a cada uno de los compañeros, estos colegas que han hecho posible esta iniciativa. Yo simplemente voy a mencionar a Fabiana Rousseau, a Pablo Bilic, a Julieta Calmels, con quienes compartimos espacios académicos, además de una convicción política militante. Y bueno, también quiero agradecerle al gobernador Kicillof, al ministro Larroque, al ministro Kreplak, por haberse hecho eco de esta iniciativa de Jorge. Desde la cátedra solamente queremos decir muy poquito, pero sí queríamos contarles que cuando Jorge Alemán nos convocó para participar de este ciclo, inmediatamente aceptamos. Aceptamos no solamente porque conocemos el trabajo inmenso intelectual que hace Jorge, tenemos la fortuna de trabajar con él hace años y él es profesor adscripto de la cátedra, Fabiana también participa de la cátedra, sino porque compartimos con ellos un cierto parecer, un parecer que tiene que ver con una ética académica, que es la de un quehacer reflexivo que asume un pensar impulsado por la ineludible implicación en lo político. Es decir, consideramos que ejercer un tratamiento riguroso de un tema, de un texto, ahora como nos propone Jorge, de una época, supone al mismo tiempo asumir el estatus político de la intervención que se está llevando adelante. Pensarnos en la época, y la época en nosotros entonces es un acto que es posible solamente hacer con otros. No es una empresa solipsista, para nada, es imposible que sea así, no es ese tipo de pensamiento que se satisface en su propia reflexión. No, acá Jorge nos está proponiendo pensar con otros, que en términos de práctica política se traduce en una actividad colectiva como esta, un pensar implicado, un pensar situado en este campo de lo social que está atravesado por antagonismo, como sabemos, y este pensar con otros que desde la práctica académica supone ajustarse a la rigurosidad, justamente la rigurosidad académica, a tratar de lograr cierta consistencia, de manera tal de tratar de trazar caminos, o quizá, bueno, no ser tan pretencioso, sino apenas poner algunos mojones en un momento donde las certezas parecen estar colapsando, ¿no? Y este pensar también, y esto lo quiero remarcar, esta práctica del pensar así entendida supone reconocernos en esta tradición irreverente que es el pensamiento crítico latinoamericano, en el cual nos reconocemos, y quienes hayan transitado por las universidades públicas de Latinoamérica saben muy bien de esta tradición crítica, que se enraiza en esta concepción muy
peculiar, muy singular que tenemos acá de pensar a la academia absolutamente imbricada en el campo popular. Para nosotros que nos formamos en las universidades públicas, sabemos que la universidad pública es un espacio donde se puede asumir el compromiso de una ética militante, donde están aunados los legados democráticos, los legados populares, con el trabajo académico riguroso. Entonces, nomás estas palabras, y para terminar simplemente quería leer unas frases de un querido colega que tomo como propias, un colega que se llama Oliver Marhart, es austríaco, quien afirma que la intervención reflexiva, que bueno, que es lo que justamente Jorge nos está proponiendo en este ciclo, es aquella práctica colectiva, organizada, estratégica, contenciosa y partisana del pensar por el cual la política real se pliega en la teoría. Entonces, simplemente con esto, muchísimas gracias a todos y gracias por esta convocatoria, Jorge. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, muchas gracias por todo ese cariño que también ahí está enlazado con el compromiso. Le pedimos a Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, si nos puede hacer algún saludo, hacer algunos comentarios. Nicolás, bueno, es viceministro de Salud y al mismo tiempo también forma parte de Soberanía Sanitaria, otro lugar desde el cual viene batallando fuertemente por la salud pública. Así que no sé si, Nicolás, estás por ahí. Buenas, ¿qué tal, Pablo, Jorge, compañeros, compañeras? A todos, buenas tardes. Y bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Por supuesto que, bueno, Juli también, Juli Calmels, todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Es un lujo, un gusto. La verdad que nosotros hace bastante que venimos escuchándolo a Jorge y a tantos otros compañeros y compañeras que nos permiten cruzar el pensamiento político con el pensamiento académico, la reflexión rigurosa, la reflexión también que nos permite animarnos a no saber, a no tener todas las certezas, a manejarnos un poquito de incertidumbre, un poquito de complejidad y que es sin duda ese pensamiento político, reflexivo, sanitario también, que nos anima a desafiar algunas certezas que nos ofrece a veces el capitalismo de la mano de las tecnologías, de la mano de algunos consumos, que hoy sin duda en esta pandemia se ponen más vigentes que nunca. Estamos intentando construir o reconstruir el entramado social de un país que venía de 4 años muy duros, de un liberalismo que nos puso en la mayoría de los aspectos económicos y sociales, pero también simbólicos, también de los lazos sociales, culturales, individuales y colectivos, que los había puesto en una situación de gran crisis, y a eso se le suma esta epidemia. Así que hay que reconstruir este país, la perspectiva, el futuro, el deseo de que todos juntos tengamos un futuro mejor al mismo tiempo que luchamos contra una enfermedad tan injusta y tan cruel. Pero bueno, por suerte tenemos compañeros y compañeras, por supuesto uno siempre tiene que citar a Cristina porque sin ella sería imposible, pero bueno, también a Axel y a tantos compañeros, el Cuervo y tantos otros que tenemos acá presentes que dan mucho trabajo, que hacen mucho trabajo y que siempre escuchamos a Jorge Alemán, porque lo leemos, lo escuchamos, y también en los años difíciles del macrismo nos ha también servido como faro de cómo pensar, de cómo reflexionar. Así que para nosotros que estamos en esta batalla del coronavirus, en la que creo yo que se vio una cosa, me parece que está bueno recalcar esto. Lo que se vio, o lo que se está viendo ahora con esta enfermedad, es lo que nuestros sectores más populares en Latinoamérica, especialmente con tanta injusticia, ven todos los inviernos. Que cuando se enferman no tienen suficientes respiradores, que no hay cantidad de médicos suficientes, que las guardias hospitalarias están colapsadas, que el sistema de salud no da respuesta necesaria para el problema que tienen. Eso que se ve ahora, que siempre se ve con los sectores populares en los inviernos, hoy lo ven todos los países del mundo, lo vio
el norte de Italia, lo vio España, lo vio Francia, y nos toca que lo vea también toda América Latina. Así que la única forma de que entendamos esto es que nuestra construcción social, sanitaria, cómo enfrentar una pandemia, cómo vernos a nosotros en nuestra época, es de una mirada profundamente política. Así que por eso, cuando reflexionamos, cuando pensamos, cuando leemos, también lo hacemos desde esta perspectiva, desde qué lugar hacemos para construir un país mejor. Así que muchísimas gracias para todos y para todas. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha ahí, Pablo? Que no sé si tengo... Sí, muchísimas gracias, viceministro. Vamos a darle la palabra ahora a la subsecretaria de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Palmels, una compañera con la que hemos trabajado codo a codo también en la organización de este ciclo, así que estamos muy agradecidos. Julieta, no sé si estás por ahí. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muy contenta de estar reunidos acá con el querido Jorge y tantos queridos compañeros, que no siempre estamos todos juntos, aunque estemos escuchándolo o leyéndolo a Jorge desde distintos ángulos y momentos, como decía Nicolás recién. En un momento mundial que ya venía muy complejo, ¿no? En una época que venía muy compleja, y es muy compleja a nivel mundial, donde, bueno, Argentina pareciera ser una rara excepción nuevamente, para bien, digo, en la medida en que se ha podido reconducir los gobiernos populares, por lo menos en nuestro país, en este contexto tan complejo mundial, y entre medio ocurre este desastre de la pandemia, ¿no? En ese sentido me gusta mucho el título del encuentro, del ciclo de conversaciones, porque es la época en nosotros, que es lo que en general acostumbramos a reflexionar y a pensar, y la academia en general es el ángulo por el cual le entra el problema, ¿no? Lo que la época determina en nosotros, pero nosotros en la época es la segunda parte del título del seminario, que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Porque también sitúa el campo de la política y de la organización popular, y en particular por las tareas que nos tocan a nosotros, el rol del Estado en ese contexto, como, bueno, el ángulo también donde uno puede torcer algo de la época hacia un proyecto político diferente. Y me parece que, bueno, que el título del seminario también sintetiza mucho la posición que Jorge tiene para pensar los problemas, ¿no? En esto que Paula Biglieri mencionaba hace un rato, de, bueno, un pensamiento intelectual, crítico, riguroso, pero capaz de involucrarse y tocar las fibras de la política desde lo conceptual, desde el pensamiento, pero también de intervenciones como estas, ¿no? Que hacen aportes a la vez concretos a algo del sufrimiento y del malestar con el que, bueno, el pueblo argentino está después de estos últimos 4 años, y ni que hablar en el marco de la pandemia. Así que, bueno, en ese sentido me parece que el título es bueno, condensa dos ángulos muy interesantes para trabajar este tema, y bueno, que Jorge lo pueda hacer y en este punto nos articule con un espacio de reflexión que también hace un aporte a nuestra provincia de Buenos Aires. Me parece que es un gran momento este que se inaugura hoy, y bueno, a la vez para nosotros que estamos trabajando dentro del Ministerio de Salud en este trabajo titánico que es enfrentar una pandemia y, como decía Nicolás, a la vez poner de pie un sistema sanitario, no solamente para, digamos, abordar el sufrimiento físico y biológico, sino también para construir un sistema sanitario que pueda mirar de manera más integral la vida humana y que pueda atender también otros aspectos que no hacen solamente al sufrimiento del cuerpo, del que nosotros desde la Subsecretaría de Salud Mental venimos también trabajando mucho para poder integrar esos otros aspectos del dolor y del sufrimiento humano en este momento, y así lo seguiremos haciendo también post pandemia. En ese sentido, también la presencia de Jorge para nosotros y en el marco del trabajo de la provincia es un gran compañero que es muy orientador para pensar los temas de la salud mental en un país que tiene una tradición muy profunda y muy hermosa, donde la salud mental y particularmente el psicoanálisis
supo involucrarse en sus contextos históricos y supo hacer aportes que no se reducen a la contención emocional o que no se reducen meramente a la técnica, y que ha podido involucrarse, bueno, en la recuperación de una mirada sobre el ser humano y el sujeto que abre hacia otros campos de libertad. Y en ese sentido, Jorge, bueno, representa lo mejor de esa tradición del psicoanálisis, y a la vez, bueno, no solo una tradición, sino que abre aguas para volver a situar al psicoanálisis en un desafío de la época por delante. Y bueno, para muchos de nosotros y seguro para gran parte de los que aquí están, es un gran compañero que nos ayuda a pensar y nos anima también a comprometernos de manera rigurosa con el trabajo intelectual y sanitario. Así que bueno, gracias a todos, muchas gracias. Estén todos aquí hoy. Para darle la palabra ahora al ministro de Desarrollo de la Comunidad, queríamos mencionar que se inscribieron en este ciclo 1.000 personas que han aportado un bono de 3.000 pesos que serán donados a los comedores a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Y en el día de mañana haremos una primer transferencia de 1.800.000 pesos, y por supuesto ustedes sabrán que todo el resto será transferido en estas próximas semanas, y que también le íbamos a pedir al ministro como contraparte hoy en este acto firmar el convenio para que el ministerio acepte esa donación. Es un honor para nosotros, ministro. Le damos la palabra y muchas gracias por estar acá. Ahí no sé si se ve. Procedo a la firma en esta forma remota. Bueno, ya está firmado. Desde ya, bueno, muy agradecido. Me da mucho pudor hablar en este ámbito, no es lo mío, pero vamos a hacer el intento. Ya agradecerle a Jorge, a Juli, que fue un poco el nexo. Para mí esto tiene un tremendo valor, por supuesto desde ya material, porque es una ayuda que nos viene muy bien. Es un tiempo muy complejo, muy difícil. Si algo le pasa al Estado provincial es la carencia y la falta de recursos. Quedó eso muy en evidencia la semana pasada y comenzamos a revertir ese estado de postergación. Y particularmente este ministerio siempre en las gestiones, por lo menos en la gestión anterior, había sido un lugar muy, muy olvidado. Y a partir del gobierno de Axel, es un espacio donde día a día nosotros podemos ir reparando derechos, desde el comienzo, de los momentos previos a la pandemia, durante la pandemia y hasta en el día de la fecha, que hoy pudimos hacer anuncios muy importantes del Día de la Juventud, del día que recuerda y conmemora, como hablábamos antes, como veíamos en el video, a los chicos y chicas que formaron parte de aquel hecho tan oscuro y tan lúgubre como fue la noche de los lápices. Pero bueno, en ese marco, más allá de lo material, para mí el hecho simbólico es aún más potente. ¿No? Creo que alguien como Jorge, que está en un punto tan alto del pensamiento y de la reflexión a nivel mundial, se acuerde de este ministerio, se acuerde de los comedores, porque además quizás, si bien el ministerio hoy se llama de Desarrollo de la Comunidad, porque Axel y Fernanda en su momento decidieron cambiar la denominación para que esta área no sea vista solamente como aquel lugar donde se reparte, donde históricamente se repartía mercadería o alimentos, finalmente es lo que más trasciende de nuestra actividad. Entonces, quizás no es el área que más barniz le puede aportar a alguien como Jorge o a este espacio. Sin embargo, me parece que ha sido una decisión muy valiente de él plantearlo de esa manera, también un poco provocadora, ¿no? Porque es conectar el punto más alto de la reflexión con la acción territorial más concreta, que es poder llevar un plato de comida a quien lo necesita. Entonces, en ese sentido, para nosotros es un honor, es
recontra gratificante. Y si me permiten una pequeña reflexión vinculada a lo que es la reunión, el encuentro, yo creo que este tiempo de pandemia justamente nos ha dado tiempo para reflexionar. Y creo que eso ha sido un gran problema para la humanidad. Más allá de todos los flagelos que trae la pandemia, que trae el virus en sí, las complicaciones colaterales, yo lo que observo y lo que veo es que uno de los grandes problemas para la humanidad es tener tiempo para repensarse y para poder reflexionar acerca del sentido de la vida. Creo que genera horror esa posibilidad, ¿no? Así como siempre en la cotidianeidad previa a la pandemia nos quejábamos de no tener tiempo para nada y que la dinámica del día a día nos sobrecargaba. Bueno, cuando nos encontramos con la posibilidad de tener tiempo para reflexionar, para de alguna manera mirar hacia adentro de nosotros mismos y preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, por supuesto, genera mucha dificultad y creo yo que la atención hacia las medidas de aislamiento y hacia la cuarentena en general, más allá de todas las dificultades que nos genera, principalmente para mí tiene que ver con que la humanidad trata de escapar de esos espacios de reflexión. Y así estamos, por esa conducta, ¿no? Creo que es central que podamos encontrar esos espacios, que tengamos la valentía de profundizar, de encontrar un sentido a la vida en términos personales, pero por supuesto ese sentido tiene que encuadrarse en el marco de la comunidad y en el marco de lo colectivo, porque para nosotros no hay realización del sujeto si no sea en el marco de la comunidad. Así que bienvenidos sean estos espacios de pensamiento, de reflexión, y mucho más bienvenidos si son en apoyo a una actividad como es la de la asistencia social, muchas veces vilipendiada o denostada, pero creo que hoy, vuelvo a repetir, por esa profundidad que tiene Jorge, por esa valentía, por esa audacia y hasta por esa capacidad de provocar, me parece que él nos ha dado un lugar central en este ámbito y en este espacio, y fundamentalmente a quienes llevan esa actividad en lo cotidiano. Y yo estoy inmensamente agradecido a Jorge y a todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ministro, el ministro Andrés, el compañero Cuervo también. Hay muchísimos mensajes de apoyo, de acompañamiento. Bueno, realmente, digo, esta sensación de que volvimos, de que compañeros como Julieta, como Andrés, como Nicolás nos estén defendiendo y cuidando desde el Estado en este momento es algo maravilloso, y que también, bueno, que a veces la pandemia nos cuesta poder valorizar todo lo importante que es que ustedes estén ahí y estén bancando como están haciéndolo. Así que bueno, ya realizada la presentación, queremos pedirle la palabra a Jorge para comenzar este ciclo de conversaciones. Y bueno, ahí escriben un comentario Laura Icha, compañera de ONAG, que dice: el amor nos conduce, en el chat. Me parece que también acá hay un gran acto de amor, de solidaridad. Así que bueno, Jorge, te escuchamos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Permítanme decir que primero estoy muy emocionado. Es algo que me sorpasa este encuentro. Tengo una enorme admiración por el trabajo que hacen los funcionarios de la provincia, por las circunstancias que ese trabajo se desenvuelve. Así que vaya toda mi admiración para Julieta, para Nicolás, para el ministro Andrés, y por supuesto también tengo que destacar que tanto Pablo como Fabiana han sido absolutamente brillantes en la gestación, que fue mucho más compleja de lo que yo esperaba, de la organización de este ciclo. No quiero olvidar tampoco a Paula, amiga de toda la vida, que comparar las condiciones sobre nuestro querido Ernesto Laclau y sobre su cátedra. Y es infinito el honor para mí de que estén presentes, de haberlos estado. Ojalá que este pequeñísimo grano de arena tenga alguna posibilidad de tener algún valor
Me están diciendo aquí que, Pablo, la voz se está. Sí, te estamos escuchando y viendo entrecortado. Que se escucha. Sí, pedimos que por ahí vayas hablando lentamente, un poco más lento, y vemos a ver si se estabiliza un poco la conexión. Dice, es difícil de seguir muy entrecortado. Sí, pues se está escuchando entrecortado, sí. Pero bueno, intentemos, trataremos si no cortando el video, pero intentemos que a veces tarda un momento en estabilizarse el sistema. Venía funcionando bien hasta el momento, así que... ¿Tendrá que ver con los audios? Sí, no sé, no tenés nada abierto, ¿no? Que te esté consumiendo ancho de banda. Tengo un teléfono cerca, pero no sé si eso... No, deberíamos, sí, digamos, todo lo que puedas tener desconectado, que te pueda quitar ancho de banda, conectarlo. ¿Se sigue escuchando mal? Sí, sí. Pero bueno, si querés, a ver, tratemos de retomar, a ver si se estabiliza, porque a veces lleva un momento. Claro, como yo no puedo dejar de leer, es bastante capturado por el C y encima leo que no escuchan, esto me Bien. perturba porque pienso que es tan grande el esfuerzo de ustedes que quiero que salga, que todo salga bien, ¿no? No, tomémonos el tiempito que va a arrancar. Una opción que también nos plantean es que por ahí le pedimos a los panelistas que apaguen sus videos, a ver si eso nos ayuda a ganar conectividad y también, bueno, eso también los liberamos. Por supuesto vamos a tener grabada toda la intervención y se la vamos a poder acercar posteriormente. Si te parece, probemos ahí, yo creo que se está viendo mejor, o es mi expectativa y mis ganas, pero bueno, también corto mi video. O por lo menos los micrófonos, no sé si los micrófonos... Ahí te escuchamos perfecto. ¿Ahora se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Evidentemente la época en nosotros y nosotros en la época se propone desentrañar una implicación, porque como ustedes han advertido en las intervenciones, la época no es un exterior a nosotros, no la podemos objetivar como un exterior, nosotros estamos a la vez incluidos en esa época y dilucidar la manera en que pertenecemos a una época es verdaderamente una tarea dificilísima porque nunca somos contemporáneos de nosotros mismos. Con esto quiero decir que, tal como lo formulé en mi libro Pandemonium, referido a lo que sucedía, estamos en un momento de comprender y no en un tiempo de concluir. Y que lo que vamos a establecer aquí en estas reuniones que vamos a tener son las conjeturas que necesitamos ir construyendo y espero que en el diálogo con ustedes, porque quiero agradecer infinitamente a todos los que se inscribieron a este curso y otorgaron confianza, podamos ir construyendo qué es lo que nos ocurre, qué es lo que nos pasa, qué es lo que podemos vislumbrar, qué es lo que podemos entender de esta especie de circularidad extraña. Digo circularidad extraña porque de entrada podríamos formular distintas cosas como punto de partida. Por un lado, el discurso capitalista, esta es la expresión que tomo prestada de Lacan y de la que he sacado muchas variaciones, se caracteriza por estar, digamos, todo el tiempo generando un movimiento circular que ya fue descrito en cierta forma previamente por Marx, en donde el motor del capitalismo es su reproducción ilimitada. Es una reproducción que no tiene límites y que conecta todos los lugares y en donde es imposible efectuar un corte. En cierta forma, pero no podemos más que establecer una analogía, no se pueden homologar las dos cosas. La pandemia también es un virus que viene desde la historia más arcaica de este planeta y también por ahora se expande de manera ilimitada. Esto simplemente establece una analogía
entre el capitalismo y la potencialidad del virus en su expansión. A su vez, en el virus se presenta un absoluto, que es la vida queriendo matar a la vida. Es un absoluto en el sentido en que no hay antecedentes históricos en donde verdaderamente hayamos asistido a este espectáculo donde la propia vida, algo que viene de lo más arcaico de la historia de la humanidad, haya entrado en el antropoceno, que vendría a ser la figura actual antropológica, de esta manera en donde la vida mata a la vida. No es exactamente la pulsión de muerte de Freud, porque la pulsión de muerte de Freud implica al sujeto, a no ser que consideremos una de las vertientes interpretativas de la pulsión de muerte de Freud, que fue el retorno a la vida orgánica. Así que de tal manera que si queremos empezar a, de algún modo, perfilar para nosotros cómo es la época en la que esta pandemia realiza su despliegue mortífero, tenemos que decir que esa época es la del neoliberalismo. Y hablar un poco de lo que entendemos por neoliberalismo. Hay muchos autores que se han referido a este tema. Yo voy a hoy limitarme a señalar algunos de los rasgos que considero relevantes en mi desarrollo y que en los distintos encuentros podemos dilucidar juntos. El primero que le puso un acento en el estudio del neoliberalismo desde una perspectiva que puede ser interesante para nosotros fue Foucault en el nacimiento de la biopolítica. A él le debemos lo que podríamos decir que fue una respuesta a los problemas que ya tenía el capitalismo en los años 70 para legitimarse como tal, digamos. El capitalismo tenía graves problemas para legitimar cómo era su representación política y el neoliberalismo vino exactamente a ese lugar. Pablo, me están diciendo que no se ve la imagen, no sé si eso es importante o no. Nosotros te estamos viendo, puede que sea Vale. alguna persona que tenga un hecho particular, pero si no son muchos al mismo tiempo que te lo plantean, pueden ser cuestiones aisladas. Muy bien, vamos así relajadamente y lo decimos. ¿Por qué viene el neoliberalismo a resolver un problema de legitimidad del capitalismo? Porque si hacemos una rapidísima arqueología del capitalismo, tendremos que pasar por las figuras del hombre utilitario, que por ejemplo Lacan analizó, las del hombre liberal, digo hombre exceptuando, diríamos, hombres y mujeres, ¿no? O hombres, mujeres, trans o LGTBI, utilitario, liberal y finalmente neoliberal. ¿Cuál es el rasgo distintivo del neoliberalismo y por qué resolvió un problema que el capitalismo en sus tensiones internas constitutivas no lograba resolver? La captura de las subjetividades, la producción de las subjetividades, la manera de establecer subjetividades acordes con la condición de reproducción ilimitada del capitalismo. Esto en los años 70 Foucault lo llegó a vislumbrar. Entendió que lo ilimitado tenía que introducirse en la subjetividad misma, que si el capitalismo era ilimitado era muy probable que el capitalismo desarrollara dispositivos, técnicas, tecnologías, saberes, estrategias en la sociedad de control que se combinaran con la subjetividad. De tal manera que para Foucault, esto despertó muchos equívocos, el neoliberalismo fue una nueva conjunción de poder y libertad. Esto lo quiero subrayar porque en su momento, en el nacimiento de la biopolítica, me preguntan en dónde habla de esto Foucault. Esto lo quiero subrayar porque luego su asistente François de Waal se hizo claramente neoliberal. Interpretó a Foucault en clave neoliberal y se convirtió en uno de los libertarios que actualmente están presentes en la escena mundial. No le podemos adjudicar, sería una gran injusticia. Foucault simplemente quiso mostrar que el capitalismo necesitaba
dado que no podía resolver su legitimidad, volverse algo distinto a lo que había sido lo que él denominaba la hipótesis represiva. A Foucault le interesó pensar en el neoliberalismo como una estructura creadora, seductora, productora de subjetividad, pero introduciendo, sin embargo, algo que desde el psicoanálisis podemos, digamos, apreciar mejor, constituyendo a cada sujeto en un orden de rendimiento personal, de competencia con los otros y consigo mismo, bajo unos imperativos de transformarse en valor, bajo unas condiciones donde todo el tiempo tiene que automaximizar su existencia, en una vida que, como por ejemplo lo hizo esa famosa serie de Black Mirror, que según los likes que tiene en el teléfono le invitan o no a la fiesta, o te saludan o no te saludan los vecinos, en una vida en donde de las distintas figuras utilitarias, liberales y neoliberales de la subjetividad capitalista, la subjetividad neoliberal se caracteriza fundamentalmente por estar todo el tiempo tratando de aumentar su valor, generar la competencia pertinente para que ese valor sea permanentemente aumentado y, por lo tanto, introducir una existencia, acá vamos un poquito más lejos que Foucault, que esté más allá del principio de placer, una existencia que podríamos caracterizar, me van a permitir un término lacaniano, pero ya después lo podemos explicar, vinculada al plus de gozar. Esta expresión, Lacan la tomó de la plusvalía famosa de Marx en el seminario de un otro al otro y entendió que en ese mismo movimiento que describía Marx de renuncia del trabajo y recuperación del excedente por parte del capitalista, había una homología, dice Lacan, entre la plusvalía y el plus de gozar. Y podríamos decir que ese es uno de los secretos del neoliberalismo, es decir, existencias que se entregan a un rendimiento. La figura que escoge Foucault para describir esto es el empresario de sí. Eso no quiere decir tener una empresa, eso quiere decir ser como una empresa. Así que uno puede vivir en el poblado más pobre del mundo, en una villa miseria, en un barrio marginal y gestionar, esa palabra es clave, la propia existencia desde la lógica del mercado, la competencia, el rendimiento, lo ilimitado. Es decir, una instancia que está por ilimitado, entendemos acá, algo que siempre nos está por desbordar, algo que está más allá de la homeostasis, algo que está más allá del principio de placer. Esto era anterior a la pandemia, es decir, la dimensión ilimitada del neoliberalismo ya estaba presente antes. Esa dimensión ilimitada fue la que profundizó las desigualdades, la que generó un neoliberalismo punitivo que a Foucault se le escapó, la que hizo que Foucault no pensara el problema de la democracia. Sobre esto tengo que decir algo que es muy interesante, ¿no? Fueron las mujeres posteriores a Foucault, como Nancy Fraser, Wendy Brown y Judith Butler, que en cambio retornaron al problema de la democracia y al problema del pueblo. Digamos que en Foucault ese problema, pero no se lo podemos achacar a él, estaba en los años 70, es decir, no es un déficit, es el momento en donde él está atravesado por una intuición muy poderosa y no puede, vamos a decir, tocar todas las teclas y todos los registros. Pero ahí queda ya puntualizada la idea de un tipo de subjetividad neoliberal que va a medir su propia vida o va a quedar atravesada por su propia vida en una relación de competencia, pero no solo con nosotros, sino consigo mismo, y en un término que lo va a definir ya no como hombre o ser humano político, sino como homo economicus, hombre económico o ser económico. Vuelvo a repetir, dado
cómo hemos asumido las nuevas políticas feministas, que estoy hablando en el sentido genérico del término. Este Homo economicus vive por encima de lo que puede ser su principio de placer y está todo el tiempo, vamos a decir, en un movimiento circular, en donde por un lado está todo el tiempo la falta y por el otro lado todo el tiempo el exceso. Hay un juego recíproco entre lo que al sujeto siempre le falta y la promesa de las novedades que pueden colmar esa falta. Y en ese movimiento, que fue lo que le permitió a Lacan hacer coincidir la plusvalía con el plus de gozar, es como la subjetividad neoliberal va ganando, vamos a decir, la escena. Uno podría decir, bueno, no, pero hay sectores precarios, vulnerables, excluidos, que están por fuera de esta figura. Relativamente, porque como he dicho muchas veces, también en las villas, en los poblados, hay marcas falsas, tráfico de drogas, venta de distintos tipos de artículos. Es decir, la idea de gestión, la idea de emprendedor de sí mismo, la idea de concebir a la propia existencia fuera de toda vinculación histórica, de un modo desdemocratizado, de un modo despolitizado, es uno de los hallazgos más importantes, no absolutos, del neoliberalismo. Esta reproducción ilimitada del neoliberalismo, de este modo, voy a hacer otra precisión más que después ya tendré tiempo de desarrollar. El neoliberalismo no es distinto del capitalismo, es el momento en donde el mito de la acumulación primitiva del capital se ha trasladado al mundo financiero. Y ese neoliberalismo necesita a seres que conjuguen su vida en términos de valor, de competencia, de automaximización y de estar todo el tiempo en otro aspecto que es clave, que es en una relación deudor-acreedor. Están todo el tiempo frente a un acreedor infinito, porque así como la idea del capital humano sustituye, no la reemplaza del todo, pero sustituye el concepto de fuerza de trabajo y alienación propia de Marx, la subjetividad producida por el neoliberalismo es algo más, vamos a decir, más potente, impregna más, captura más la subjetividad que la alienación. En la venta de la fuerza de trabajo como mercancía, el sujeto todavía tenía una posibilidad de superación. En la producción de subjetividad hay una captura mayor porque esto ya toma todos los confines de su vida íntima, de su vida amorosa, de su relación con el modo de gozar, de su relación con los otros y de su relación con sí mismo. Bueno, estas propiedades que Foucault le asignó a la subjetividad neoliberal dejaron aparte otras, que muchos que han vuelto sobre las lecturas de Foucault insisten en ello, ¿no? Foucault pensaba en una sociedad en donde ya la cárcel no era necesaria porque iba a estar afuera de los muros y finalmente el neoliberalismo ha inaugurado una nueva etapa de la prisión carcelaria, una nueva etapa de campos, vamos a decir, de prisioneros, de refugiados, de inmigrantes, de criminalización de los sectores precarios. Ha inaugurado una vida precaria que se la podríamos en principio no solo asignar a los sectores vulnerables, podríamos extender este término de Judith Butler a todos los seres hablantes, porque finalmente tanto las oligarquías como los explotados no pueden salir del movimiento circular que consiste todo el tiempo en darse valor a sí mismo, automaximizarse, transformar la primera S del sujeto en una S prima de la subjetividad. Así que es una vida precaria porque es una vida que se desenvuelve en la lógica del terror, en el sentido, parafraseando al cuento más breve del mundo, cuando me desperté, el neoliberalismo seguía allí.
En cierta forma, ese neoliberalismo logró atrapar muchos elementos que los pensamientos conservadores tradicionales y los pensamientos liberales no habían logrado reabsorber, y por eso tenían una crisis de legitimidad. El neoliberalismo, en cambio, se legitimó porque fue capaz de absorber muchas cosas que no estaban en principio previstas por los programas tanto institucionales, jurídicos, normativos y éticos del capitalismo liberal. La subjetividad neoliberal, en cambio, nos remite a uno de los momentos que a mí me parecen más interesantes. Hoy no voy a hablar mucho porque si no esto se va a extender, de la hipótesis del discurso capitalista de Lacan. Hay un momento en donde Lacan habla con los estudiantes en el Panteón y él les dice, ustedes quieren un amo, lo van a tener. He meditado mucho en esa frase, pensando siempre en Lacan como en un conservador, pero en un conservador subversivo, tal vez, esa es mi caracterización, y sí me he dado cuenta que esa frase preanunciaba lo que después Lacan iba a construir como su discurso capitalista. El discurso capitalista, no tenemos que entrar en ello, es una construcción de letras, de álgebras, en donde precisamente Hola Jorge, ahora sí se detuvo el audio. ¿qué pasó? Se detuvo el audio en un momento, ahora. Pero y la imagen no se ve más. Sí, también te veo la imagen. Sí, también te Y pedimos yo no veo nada. si te podés alejar un poquito, digamos, cuando nos dicen que a veces hace eco, cuando estamos muy cerca del ordenador. Pero nada, Vale. era solamente para decir. No puedo ver. No, porque nosotros tenemos las cámaras apagadas. Sí, pero se te ve, Jorge, a ¿Y por ver. qué puedo ver tampoco? Ahora se te escucha y se te ve. A ver si vos hablas. Yo lo veo. Se me quedó la pantalla en blanco. Serán los misterios del discurso capitalista, pero se me quedó en blanco. A vos se te ve cuando hablas. Estás en la pantalla, estás en la imagen. Estás acá. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una zozobra porque hablo frente a una pantalla en blanco ahora. Y esto era para mí muy importante porque de manera desviada mi modo de estar en Argentina. Estaba hablando de que este discurso capitalista tiene un momento, vamos a decir, de anticipación en ese momento del diálogo con los estudiantes, cuando Lacan le dice, ustedes quieren un amo, lo van a tener. He meditado en esta frase de conservador subversivo, y en efecto, si tuviéramos que describir el nuevo espíritu del capitalismo inyectado en el neoliberalismo, podemos decir que muchas de las consignas del 68, esto le molestaría a muchos intelectuales europeos, seamos realistas, pidamos lo imposible, la imaginación al poder, las playas abajo de las baldosas, fueron las consignas libertarias, entre comillas, de las cuales el neoliberalismo se apropió. Quieren libertad, quieren gozar, como dice Lacan en un momento, se ha perdido la vergüenza y todo el mundo los ve a gozar. Quieren que la imaginación esté en el poder, bien. Ya vendrá el amo que se los va a dar. ¿Cuál fue el amo que se los dio? El mercado. La imaginación al poder, la avidez de novedades, la creatividad, la libertad, todo a condición de que pase siempre por el mercado. Y no solo a condición de que pase siempre por el mercado, que no volvamos a saber muy bien qué son esas cosas cuando no están fuera del mercado. Así que en cierta forma, esa elaboración del discurso capitalista
Es decir, que hay una génesis de la subjetividad capitalista que pasa por el utilitarismo, el liberalismo, y culmina en la subjetividad neoliberal. Para mí, la construcción desde la que leo la subjetividad neoliberal es el discurso capitalista de Jacques Lacan. Bien cierto, a veces además me validan las nociones heideggerianas para pensar esto. Pero siempre he dado vueltas a ese instante en donde los estudiantes están protestando, y he dado vueltas a por qué en los movimientos de los intelectuales emancipatorios europeos nunca cuenta mucho el Estado, entendiendo que Lacan de lo que estaba hablando, de ese amo que estaban demandando, era precisamente no el amo tradicional, no el amo de los discursos históricos que encuadraba la realidad, que organizaba las tradiciones, que establecía mitologías, que producía referencias históricas, sino el del presente absoluto del neoliberalismo, que ahora se incorporaba en su espíritu. Estoy pensando en Max Weber, así como la ética protestante para Weber fue el nacimiento del capitalismo. Podríamos decir que en mayo del 68 fue la renovación del capitalismo en el neoliberalismo. No es casual que uno de los momentos más importantes del neoliberalismo haya estado a partir de un pensamiento que se llama Hayek, que visitó a Pinochet en plena dictadura y que, como ustedes sabrán, es una suerte de anarcocapitalista que estableció una secuencia que fue capaz de poner en la misma serie a Hitler con Keynes. Siguiendo en esta constelación, debo decir que los autores que han ganado la contienda en lo que hace a la dominación y no en lo que hace a nuestra capacidad crítica y reflexiva, los autores del enemigo, podríamos decir, son Hayek y su famosa libertad, que consiste en hacer pasar íntegramente todo lo que es libre por el mercado; Popper, que puso a la ciencia como núcleo último del sentido y como en el lugar de examen de todas las demás disciplinas. Por cierto, odiaba el psicoanálisis y Vargas Llosa a la vez lo considera su maestro fundamental. Cuando alguien dice que es un admirador de Popper, ya entendemos por dónde van los tiros. Y Fukuyama, que finalmente, retorciendo su lectura de Hegel y de Koyev, no quiso decir que el fin de la historia era el lugar donde ya no sucedía nada, sin que sucediera lo que sucediera, todo iba a conducir a la combinación que genera el neoliberalismo de la economía de mercado, la democracia y los tres poderes. En cierta forma, esos autores que no son leídos por nuestro campo son los que, en un sentido muy característico de Keynes, esto se lo debo a mi amigo el profesor Villacas de España, constituyeron una teología política. El mismo funciona como un modelo político que ha anulado ya la división de los ha logrado también anular la división entre la sociedad. Jorge, Sí, Y ha logrado unificar. Jorge, Sí. no se está escuchando, se está entrecortando demasiado en este momento. A ver si... sí, sí, y también queremos aclarar, pedir paciencia, porque realmente, digamos, estamos con el primer encuentro, estamos obviamente ajustando detalles y bueno, obviamente que van a pasar, vamos a tener estos inconvenientes. De todas Yo formas, agradecería poder tener una imagen, pero si no se me escucha ya es terrible. sí, digamos, son momentos, digamos, tenemos momentos donde se escucha bien y momentos donde se entrecorta, entonces por eso nosotros intervenimos para evitar que vos sigas desarrollando, pero sí les pedimos también paciencia entre, bueno, Sí. hasta que se vaya resolviendo.
Sí, sí, tenemos que, nosotros cuando se empieza a entrecortar, lo escuchamos de la misma manera que todos ustedes, así que cuando intervenimos es cuando ya se hace complicado, pero necesitamos que todos tengamos paciencia. Así que, a ver, Jorge, quizás ahora, porque quizás es inestable tu conexión allá, a ver si se puede retomar ahora. Yo agradecería que aparezcan algunas imágenes de ustedes para ver, viéndolos, saber lo que pasa. Bueno, podemos poner algunas 2 o 3 cámaras, Pablo, quizás, pero no todas porque ahí era O que más me difícil. indique, Pablo, dónde debo tocar para que vuelva, pues estoy en una pantalla en blanco. Claro, ahí, bueno, ahora deberías ver mi pantalla. Hola. ¿Ustedes me ven? Sí. Sí, ¿Vos perfecto. lo ves a Pablo, Jorge? No veo. Porque creo que quizás Jorge tocó algo en su pantalla. Nosotros te vemos a vos, Jorge, y a Pablo también. ¿Qué tengo que tocar, Pablo? ¿Vista moderna? Eh, ¿Asistir a un evento? no, quédate en este evento. Cuando Sí. desplegás ahí, tenés que elegir la del medio, vista de video del orador activo y miniatura, porque el tema es que tu cámara no te la muestra para evitar que pierdas conectividad. Bueno, pero es terrible porque tampoco se me está escuchando. ¿La gente me está escuchando o no? Ahora Sí. sí, Jorge. Ahora se te escucha y se te ve perfecto. A lo mejor puede quedar Pablo, así lo tenés de referencia, pero si vos no ves nada en tu pantalla, quizás... Bueno, yo voy a seguir hablando, ¿eh? Voy a seguir sí, hablando un rato más. Sí, bueno, perfecto. hasta el momento todo lo que planteaste se escuchó, digamos, hubo algunos momentos de Sí. entrecortado, pero cuando eso se planteó nosotros te cortamos, así que tranquilo Es que... que es muy desagradable escuchar entrecortado. Sí. Eh, Pero ahora la gente está diciendo que se te escucha bien, además te dice que sos un genio, te dicen muchas cosas bueno, lindas, así no, que por favor, evidentemente no. se ha Bueno, escuchado. volvemos. Estaba hablando de los pensadores del campo del enemigo, de Popper, de Hayek y de Fukuyama, y en ese sentido podríamos decir que son como tres aristas del neoliberalismo que dieron cuenta de cómo se iba a mundializar este nuevo orden de la subjetividad capitalista que se iba a caracterizar por intervenir en grado extremo sobre la subjetividad. Lo que he añadido en mis estudios, esto lo digo al pasar y muy rápido para que lo discutamos, es que el neoliberalismo solo puede tener esta capacidad de captura sobre la subjetividad si toca un elemento clave del aparato psíquico que es el superyo. Es la instancia del superyo la que permite establecer este juego de, por un lado, renuncia y exceso que he descrito como plus de goce. Y es también el superyo el que instala al sujeto en esta relación que afecta a las naciones, a las poblaciones y a las subjetividades de acreedor-deudor. Digamos que ser un empresario de sí mismo, darse cada vez más valor, establecer una relación de competencia con uno mismo y con los otros, deshistorizarse, no encontrar ya ningún punto de anclaje y establecer una relación de acreedor-deudor son, digamos, las constantes más potentes del neoliberalismo. Cuando dije recién no encontrar ningún punto de anclaje, debemos prestar atención, porque la irrupción delirante, que tiene como receptáculo último a las ultraderechas mundiales, los delirios últimos que atraviesan la pandemia, del microchip de las vacunas, de la dominación de Soros, de la dominación de los judíos o de los gobiernos comunistas, o incluso la operación donde cualquier Estado que mínimamente quiera proteger a su población y a lo público se transforma en un Estado comunista restrictivo de las libertades, procede precisamente del nacimiento de esta ideología libertaria en el corazón mismo del neoliberalismo y de la destrucción de los puntos de anclaje.
al no haber puntos de anclaje, al estar forcluidos, para utilizar la expresión de Lacan, hay que recordar que Lacan hablaba de forclusión en el discurso capitalista. Estos puntos de amarre, estos puntos de capitón, como se dice conceptualmente, empiezan a volatilizarse y comienzan los delirios que no necesariamente pertenecen, en el caso por caso, a la psicosis. Son delirios que se introducen en la lógica social. Por eso es tan sorprendente hablar con muchísimos sujetos que mantienen una conversación por fuera de toda la experiencia de la psicosis, y cuando se toca el tema aparece la historia de que hay un gran otro que nos ha tomado como marioneta, que juega con nosotros y que está haciendo con nosotros lo que quiere. Es el reverso del neoliberalismo, es decir, el neoliberalismo me había dado la libertad de que yo podía hacer lo que quería, pero siempre adentro del mercado, siempre pasando por las horcas caudinas del mercado, y a la vez el reverso es un reverso libertario donde cuando esto se intersecta hay una restricción de la libertad. Pero se está entendiendo la libertad en un sentido pura y exclusivamente neoliberal, que consiste en desentenderse de todo lo que es común y público. No hay que olvidar que las nuevas ultraderechas tienen al frente de sus proyectos la palabra libertad. Hubiera sido inadmisible en las derechas históricas fascistas, inspiradas en Carl Schmitt o en otros pensadores, que la libertad fuera el término constitutivo de las experiencias políticas de ultraderecha. ¿Se escucha o no se escucha? Perfecto. Escucha perfecto y se ve bien. Perfecto. Bueno, querides, bueno, cómo sufro con la pantalla en blanco. Bien, Bueno. Entonces, esto es muy importante porque Foucault no ha sido responsable de ese mundo libertario. Su asistente sí se hizo un neoliberal libertario, pero es verdad que como Foucault, y eso ya lo veremos en próximas reuniones, no ha tenido el problema de democracia ni el problema de la desigualdad, sino que le interesó más bien qué tipo de gubernamentalidad era capaz de construir el neoliberalismo. Por gubernamentalidad entiendo las distintas técnicas que el neoliberalismo se da para ya no tener más los problemas de legitimidad del capitalismo y organizar a través de dispositivos el control de la sociedad, la apropiación de la sociedad. Y es un gran mérito de Foucault haber pensado la gubernamentalidad neoliberal. No fue casual que tal vez sean las mujeres, Wendy Brown, como dije antes, o Judith Butler, o Nancy Fraser, las que no rechazan el populismo, mientras que los intelectuales post-Foucaultianos de Europa han organizado una especie de éxodo del Estado. Voy a utilizar la expresión de Berardi, que creo que estuvo hace poco haciendo un seminario en Argentina, es decir, retirarse de todo lo que tenga que ver con los compromisos del Estado, porque el Estado ya está tan, vamos a decir, capturado por el neoliberalismo, que hacer una política keynesiana es reforzar al neoliberalismo. Sin embargo, hay que atender más al verdadero neoliberal, a Hayek, que ponía a Keynes en la serie de Hitler, porque tal vez hoy en día, cuando todavía no podemos conceptualizar un exterior al neoliberalismo, cuando todavía no podemos concebir, no digo que no lo haya, porque sostengo que no hay crimen perfecto, el keynesianismo puede ser la verdadera posibilidad de establecer una lógica gubernamental donde lo público y lo común no queden colapsados por la aspiración neoliberal de constituirse en lo que mi amigo Villacañas, que nombré antes, llama una teología política. Esa expresión viene de Carl Schmitt
alguien que sí simpatizó con el nazismo, una teología política implica ya borrar toda diferencia entre los poderes y entre la subjetividad y los dominios del Estado. Se entiende por teología política cuando ya la dualidad siempre imposible de suturar entre el poder y la subjetividad se ha alcanzado. Si la teología política se realizara como tal, el crimen sería perfecto. Pero digamos que a diferencia del liberalismo y del utilitarismo, que siempre fueron de algún modo parciales, o las políticas conservadoras, que también fueron parciales, el neoliberalismo es un absolutismo que no podemos confundir ni con los totalitarismos históricos del siglo XX, en cuanto a que esos totalitarismos todavía se basaban en la coerción exterior, más que en la captura de la subjetividad, pero que tienen una aspiración similar, porque lo que intenta el neoliberalismo es verdaderamente una apropiación integral en donde ya se borren todas las diferencias constitutivas del espacio democrático. Por eso cuando se dice que el neoliberalismo se opone a los movimientos nacionales y populares o a la izquierda, es cierto, pero también ya se opone a la democracia. También ya tendencialmente el neoliberalismo busca el estado de excepción. Y es en ese mundo, vamos a decir, neoliberal que aparece la pandemia. Y no podemos ir muy rápido estableciendo una analogía que sería muy tentadora de establecer. El neoliberalismo se reproduce ilimitadamente y el virus de la pandemia también se reproduce ilimitadamente. El neoliberalismo, en su intento de llevar todo al rendimiento, al valor, transforma todo el tiempo el único placer en la vida que puede haber en plus de gozar. Y el plus de gozar, tarde o temprano, se transforma en pulsión de muerte. Y el virus, como dije al comienzo, es vida que mata a la vida. Pero esto es simplemente una analogía. Lo señalo porque hay autores que he visto últimamente que están tentados por esta idea. Y más a partir de hoy que he leído, no sé si es una fake news, que una china que ha desertado de China afirma que el virus fue construido en un laboratorio. Si eso fuera cierto, ahí ya va a explotar la idea de que fue una consecuencia del neoliberalismo. Pero por ahora es una hipótesis que simplificaría mucho las cosas. Me parece más interesante y más atractivo mantenernos en esta analogía para ver cómo se intercepta esto de la época en nosotros y nosotros en la época. En cierta forma, hay que decir también que el neoliberalismo no es el mejor mundo para tratar la pandemia. El neoliberalismo no sabe qué hacer con la muerte. Está para promover la pulsión de muerte bajo el modo del plus de gozar, bajo el modo del exceso de drogas o de explotar en el rendimiento o no dar más en el estrés o dedicarse toda una vida a la gimnasia, a los managers del alma, a los coaches o a utilizar todas las técnicas que han surgido en los últimos años de la nanotecnología, la biotecnología, la informática, los modelos cognitivos conductuales. Ahí se confundió Foucault también, porque imaginaba el psicoanálisis junto con Robert Castel, lo imaginaba dominando el mundo y al final es uno de los grandes patrimonios culturales de Argentina. En Europa no hay ninguna carrera en donde se pueda estudiar psicoanálisis. O sea que imaginen, por eso creo que esa analogía no se puede establecer muy rápido, todo el saber que había proliferado durante el neoliberalismo para munir a la subjetividad neoliberal, para asumir su rendimiento, para darse, como dije antes, de manera insistente su valor a sí misma, para estar todo el tiempo en permanente puesta a punto según las exigencias e imperativos del mercado, para cumplir con lo que había dicho Lacan. Quieren un amo divertido, van a tener un amo divertido que va a expropiar a todos esos eslogan, porque ahora son eslogan, ahora
nada es imposible, la imaginación al poder, atraviesan todos los circuitos publicitarios. Bueno, eso es lo que estaba dispuesto en el mundo para prepararse, sin saberlo, para la irrupción de la pandemia. Digo deliberadamente la irrupción porque la pandemia es un real, no es la pulsión de muerte. Es un real que emerge y que rompe toda nuestra relación fantasmática con la realidad. Nuestra realidad se organiza a través de escenas, esa es la tesis de Lacan, esas escenas son fantasmáticas, y para que haya esas escenas fantasmáticas, lo real no puede irrumpir. Cuando lo real irrumpe, la angustia empieza a teñir el mundo. La angustia tiene una cara absolutamente negativa, porque es un lugar en donde el sujeto siente de nuevo su indeterminación, su falta de fundamento, no se siente justificado por nada, siente que su existencia no tiene ninguna validez o consistencia, o sea, siente que nada lo fundamenta, ni nada lo justifica, ni nada explica por qué está en este mundo. Este es el punto, vamos a decir, más culminante de la angustia. Pero a la vez también en la angustia es donde surge el instante de la decisión, es también el momento de la resolución, es el momento del proyecto. Entonces, ahí, como dije al comienzo de mi intervención, se abre por ahora nuestro momento de comprender y no de concluir, porque tenemos que ver si esta angustia que ha producido esta pandemia, nos queda por ver todavía mucho tramo, nos queda por, ahora sí que el ruido viene de la calle porque es la madrugada y están levantando la basura. Nos queda por ver mucho acerca de cuál va a ser su trayecto. Cuando yo era niño, veía muchas películas de catástrofes, y cuando ya la catástrofe iba a exterminar al planeta, aparecían los Estados Unidos, como decía antes, como el salvador del planeta. De tal modo que los Estados Unidos representaban a la totalidad de la humanidad. Es decir, la humanidad se salvaba a ella misma, pero con la mediación de una particularidad. Ahí había una trampa, porque nos hacían creer que era una salvación universal, pero esa salvación estaba unilateralizada, como siempre, como en todas las películas que habrán visto ustedes, por los Estados Unidos. Hoy en día es más difícil hacer esa película, porque los Estados Unidos han quedado también, dentro de su desarrollo neoliberal y dentro de su dominación neoliberal mundial, golpeados por la pandemia de una manera bastante importante. Así que también, ese es otro de los temas que vamos a discutir más adelante, estamos frente a la irrupción de una crisis civilizatoria, podríamos decir. Una crisis civilizatoria en el sentido en que el orden geopolítico, no sabemos qué va a pasar con el neoliberalismo. El neoliberalismo sabe administrar la pulsión de muerte, pero no la vida que mata a la vida. Ahí hay una diferencia que quiero hacer valer. Y a la vez, geopolíticamente, se van a tal vez mover algunas cosas del lugar, porque el único país, como lo digo en mi libro Pandemonium, que está demostrando una cierta eficacia con respecto al control de la pandemia, es un país en donde hay una sociedad disciplinaria que todavía funciona de una manera muy reglamentada, como es en el caso de China, que ha conjugado la burocracia del antiguo comunismo con una aceleración capitalista inigualable, con un punto de desarrollo de la estabilidad social, aunque sea dentro de un orden autoritario. Es decir, que China está por primera vez en condiciones de disputarle la dominación estadounidense. Jorge, perdón, China sí. también es neoliberal. Jorge, Sí. mira, entre los ruidos intensos que vienen de la calle y recién se entrecortó un poquito, quizás si pudieras retomar un par de frases para atrás porque se hizo difícil escuchar lo último.
Bueno, pasó el camión de la basura y es así. Sí. Estados Unidos es el camión de la basura, fue así. Escuchó todo el mundo. Pero No, bueno, estaba siempre. ahora retomo, ¿sabes? Porque se entrecorta de repente y después retoma. Quizás, no sé, un par de frases hacia atrás y pueda retomar. Si ustedes quieren, pasamos, porque esto me pone un poco inquieto. Si ustedes quieren, pasamos a las preguntas y tal vez las preguntas permitan ordenar lo dicho hasta ahora. Bien. Bueno, las preguntas, bueno, viste, fueron ocurriendo ahí en el chat. No sé si, Fabi, vos tenés algunas anotadas. Yo fui haciendo algunas capturas. Había una pregunta sobre qué texto de Hayek podés buscar para encontrar la línea Hitler-Keynes, preguntaba Lautaro. Sí, y yo tenía una pregunta que rescaté respecto de cómo sería una resistencia a ese super yo desfocado. Cómo acallar un poco esa voz de la exigencia de goce, pero quizás, si te sirve, Jorge, ¿te parece interesante retomar esta pregunta? Las dos preguntas son importantes. Bueno, la de Hayek está en todos los libros. Es un clásico de Hayek comparar al keynesianismo como restricción de la libertad totalitaria. El origen de esos economistas que hay en Argentina delirantes que hablan están en ese autor, los que actualmente son autodenominados libertarios. ¿Son libertarios en qué sentido? No en el sentido de las comunas anarquistas españolas de la guerra civil, sino en el sentido de dejarle hacer al mercado todo. Con una diferencia sádica. Mientras que los liberales pensaban que el mercado se autorregulaba solo, por la mano invisible de Adam Smith, ellos sí saben que no se va a regular. Así que en estos libertarios hay escondido un darwinismo social, es decir, la idea de suprimir a una gran parte de la población. En cierta forma, por eso se los podría llamar neoliberales neofascistas, y sin embargo con la palabra libertad por delante. En cuanto a la pregunta que ha hecho Fabiana, evidentemente es una pregunta muy seria, muy importante, y es la que nos exigiría a la hora de pensar un proyecto emancipatorio, ya no solo pensarlo colectivamente, sino en el trabajo con uno mismo. Yo no digo que el único trabajo posible con uno mismo sea el psicoanálisis, pero tiene que haber un trabajo posible que diferencie el deber de las órdenes obscenas, del superyo. O sea, el superyo solo ordena gozar, como lo dice Lacan en el Seminario 20 y como lo demostró el neoliberalismo, que siempre pide más. El Fondo Monetario Internacional es el ejemplo consumado de una institución superyoica. Ha tenido frases absolutamente ejemplares. Una de las últimas que le escuché a la señora Lagarde, que el presidente decía que había que enamorarse de ella, el anterior, había un agujero en el techo, nadie lo quiso arreglar y ahora viene el invierno. Es decir, es una máquina de culpabilizar a las poblaciones. Es, por un lado, meterte dentro del circuito de la deuda y luego volverte un acreedor castigador. Dicho esto, también debo decir que las ultraderechas hacen una oferta muy importante que no hay que dejar escapar. Te ofrezco que te pongas del lado del bando sádico. Pertenece al bando, trata de pertenecer al bando de los castigadores. Trata de pertenecer al bando de los que pueden imputar cosas. Trata de pertenecer al bando de los que pueden culpabilizar a los demás. Eso es uno de los secretos de la extensión de la ultraderecha. Y por supuesto, una voz distinta que el superyo es un trabajo de uno mismo, y entonces yo creo que mientras que en las revoluciones del siglo XX se pensaba que desde el corazón de lo colectivo surgía el hombre nuevo, hoy en día pienso que evidentemente es en el trabajo con lo colectivo, pero en el trabajo con lo colectivo tiene que estar el trabajo con el propio sujeto,
que permita diferenciar la subjetividad neoliberal de lo que es el acontecimiento del sujeto. Perfecto, Jorge. Te estamos Yo escuchando quería bien y aclarar- viendo. Perdón, quería aclarar una cosita nada más, y es que esa pregunta la había realizado Lautaro Muñoz Arista. Muy bien. Pablo, ¿vos ibas a decir algo? No, solo que intervine porque no teníamos respuesta, entonces para confirmarle que estábamos escuchando y viendo bien. Gracias. Bueno, están llegando muchas preguntas ahora. Me consuela, porque veo la página en blanco, entonces la sorpresa es infinita. Hay mucha gente del otro lado. Sí, muchos comentarios. ¿Vos querés retomar alguna pregunta, Pablo, que tengas identificada? No tengo ninguna en particular identificada en este momento. Hay muchas ya preguntando también por la cuestión geopolítica. Felipe Govelo pregunta de La Plata, dice, junto a lo que venías diciendo, está la posibilidad de que dispute China, pero al mismo tiempo Estados Unidos con Donald Trump como figura representante del neoliberalismo y las ultraderechas. ¿Cuál es el peligro en ese caso? ¿Cuáles son los peligros, me imagino? Bueno, es que lo que pasa es que es verdad que China ha logrado controlar la pandemia por su régimen disciplinario, a la vez tiene un salto tecnológico mejor formulado del de los Estados Unidos, pero no dispone de la moneda mundial, que es el dólar. Ahora Estados Unidos ya es un caos, pero sigue disponiendo de dos instrumentos de dominación claves, que son todo el aparato militar, el complejo financiero militar, digamos, y el dólar. Esto, hasta que no pueda ser sustituido el dólar por otra moneda, creo que tiene pocas posibilidades otro país de establecer una lógica de dominación como la que ha generado Estados Unidos. Lo que es cierto es que Estados Unidos ya no dispone de una cultura, porque la dominación, como decía Gramsci, no es solo coerción, también es construcción de sentido. Y Estados Unidos ya no construye sentido, salvo las series actuales, ¿no? En cambio, China no tiene una cultura que pueda construir sentido para Occidente. Se tendría que imponer. Con China, por eso mis amigos de izquierda a veces se hacen ilusiones con China. Con China tendría que aparecer más, por lo menos en principio, como hipótesis, la faz más coercitiva. Bien, muy bien. Pablo, si te parece, porque yo acá veo un comentario que le hacen a Jorge que me gustaría leérselo completo, es de Fabio Benavides, que dice, y si les parece, con esta intervención, además es una pregunta, podemos constituirla como la última, porque ya son las 9 menos cuarto, entonces por ahí para mantenernos dentro del rango horario que habíamos establecido, quizás con esto podemos cerrar. Él dice, hola Jorge, felicitaciones por esta hermosa iniciativa del seminario. Me parece importante lo que está marcando además esta persona. Me conmovió el video de él, un gobernador convoca al seminario de un filósofo que a su vez es una solidaria destinada para ayudar a los más pobres. Es algo que nosotros además como equipo hemos resaltado mucho en esta presentación del vínculo este mes y medio con las personas que se inscribieron. La consulta dice, en línea con lo que planteaste al comienzo, hay una cosa que no logro comprender de fondo. Hay personas que buscan el camino de la solidaridad y el bien común de las mayorías. Pero existen otras que buscan la destrucción y el daño de los demás, en especial de los desposeídos, evidenciando en la historia el gobierno de Macri y en la actual pandemia a nivel mundial. Tal vez suena un poco ingenuo, pero no me entra en la razón. ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, viene de que el neoliberalismo ha logrado alimentar como ninguna otra formación histórica las pulsiones narcisistas, que al final después derivan en la pulsión de muerte, en donde, digamos, los vínculos sociales se han erosionado y se ha deteriorado. Por eso el seminario de Lacan se llama de un otro con minúscula al otro, ¿no? Porque en el
neoliberalismo podríamos decir que se ha construido una suerte de inmanencia del goce. Hoy pasaban varios vídeos aquí en España de montones de jóvenes reunidos a puerta cerrada en discotecas, sin mascarillas, sin barbijos, y en uno de los casos era incluso en una discoteca al lado de un geriátrico. Es decir, que no había la menor noción, no estaba ni siquiera registrado que tal vez con su acto fueran a ser responsables de la muerte de alguien. Eso verdaderamente en otra época lo hubiéramos considerado demencial. Y sin embargo, se va multiplicando. Es evidente que tiene que haber habido una formación histórica que ha trabajado la subjetividad de tal modo que ha logrado obtener esto, como cuando también vemos a sectores muy humildes defender la libertad frente al gobierno que los quiere proteger. Esa paradoja solo se puede explicar si definimos de nuevo el concepto de interés. Ahora los intereses ya no están ligados a la vitalidad o a la homeostasis. Están en un más allá del principio de placer y gobernados a veces por la identificación a un amo que no solo no busca su bien, sino que lo va a utilizar, en el peor sentido de la palabra, en una lógica sacrificial. Pero hay que saber que esto existe y que afecta a enormes sectores de la población. Por eso tampoco estamos seguros de que Trump no gane de nuevo las próximas elecciones, cosa que hace, no sé, unas décadas atrás nos hubiera resultado impensable. Recién Rosa Goldman dice: lo que une es el odio. ¿Qué opinas de eso? En cuanto al fenómeno de la masa, que es un desprendimiento de la sociedad, evidentemente es así. Eso me daría para algo que debo tratar en otro momento, que es la diferencia que establezco entre sociedad y pueblo. Pero lo que se llama el fenómeno de masa, en el fenómeno de masa el odio, como está muy ligado al narcisismo y como Freud explicó muy bien que hay una correlación entre el yo y la masa, el odio es clave como capacidad de cohesión. No saben lo que quieren, no saben por qué apuestan, ni saben hacia dónde se orientan, pero saben lo que odian. Bien. Y por eso no quieren sobrevivir, quieren matar. Y acá pregunta alguien, Fernando de But, si por eso los neoliberales apoyan la inmunidad de rebaño. Fue tal la desmentida de los científicos con respecto a la inmunidad del rebaño, porque la consideraban un suicidio, que ahora directamente no la apoyan, pero sí coquetean todo el tiempo con que los efectos colaterales de la cuarentena se constituyen en restricciones de la libertad. Eso lo hacen muy a menudo de manera irresponsable. Juegan todo el tiempo con ese límite, juegan con esa frontera. Hacen como de anarco-libertarios, como si estuvieran frente a un control totalitario. La prueba es que en Madrid, que también gobierna la derecha, se ha producido un desastre monumental desde que finalmente se puso en marcha de nuevo todos los locales, bueno, desde que empezó a estar la calle en funcionamiento. Bien. Acá aparece una consulta también de Jessica Rossi que dice: me quedaba pensando en el concepto de época, como para intentar establecer algunas coordenadas de lo que entendemos por época. Contengo la ansiedad y espero entonces el desarrollo de los próximos encuentros. No, yo puedo definir, entiendo por época un tiempo histórico que no avisora ni vislumbra cómo puede ser su después. Hay un término en geología que se llama eón,
El neoruralismo es un eón. Eso viene de la geología. Entiendo por época algo que establece como una especie de ley de hierro. Somos todos hijos de ese tiempo histórico y no podemos entrever cómo es, no hay ningún imaginario alternativo al neoliberalismo. Hay proyectos políticos de resistencia. Eso define una época. Bien. Bueno, a mí me parece contundente como para poder hacer un cierre de este primer encuentro. No sé si vos, Jorge, Fabiana, les parece. ¿Quieren que retomemos algunas preguntas más? A mí me parece que por la hora sería pertinente, digamos, hay una serie de preguntas que surgieron, nosotros podemos sistematizarlas también y retomar, Jorge, si te parece, en el próximo encuentro con algunas de estas preguntas y Sí, entonces la ir próxima vez hilando. podemos empezar con las preguntas. Ah, perfecto, nos parece bien. Y entonces, bueno, ir hilando entre, digamos, lo que hoy fueron comentando los participantes. Claro, así eso me permite retomar lo que he empezado a desarrollar y completarlo con otras distintas posibilidades teóricas, pero en el ritmo de las preguntas. O sea que me parece muy bien, ¿no? Es decir, Perfecto. que el Te que se están lleva la tarea de agradeciendo acá es mucho. Jorge. ¿Cómo, Quien se cómo? lleva la tarea de acá es Jorge. Sí, y además muchos aplausos y agradecimientos. Está la gente muy, muy agradecida, Jorge, porque no sé si lo estás leyendo, pero No leo el chat, no puedo, claro, no veo bueno, nada. No sé lo cómo se podría. vamos a solucionar para la próxima, Sí, sí, ¿eh? yo igual ahora te Así- descargo el chat y te lo compartimos. Si querés, Pero, Fabi, activa a tu ver, cámara. si pongo Ah, Webex perfecto. Meeting o Webex se ven o alguna de estas cosas, no. No, sí, tenés Eh, que mover el cursor y abajo te aparece la barra y tenés el globito del chat. Aparte debe estar con algún punto marcándote porque están ingresando ahí muchísimos saludos, Ah, sí, ahora sí. agradecimientos. Eh, Ahora veo los WhatsApp, por lo menos. bueno, perfecto. Nos Bueno, gustaría a también los esto que... participantes les decimos que se queden tranquilos, que le vamos a mandar a Jorge para que los lea a todos, ¿eh? Así él con tranquilidad puede leer todos sus agradecimientos y todos sus comentarios y quizás tomar de ahí para la próxima reanudar el encuentro, ¿eh? ¿Está bien, Jorge? ¿Te parece Sí, bien? muy bien. Bien. Bueno, Bien, y muy bueno, bien. nada, también esto, repetir el agradecimiento que le hizo Fabián al principio, pero a Mariana a Burgos, a Patricia Salvetti, a Paula Robles, a Julia Barba y a Eugenia Bustamante, las compañeras que están ahí acompañando y haciendo todo el apoyo de contestar los mensajes y demás, que bueno, que es una tarea enorme porque, bueno, por las dimensiones que tiene. Y más allá de los pequeños inconvenientes, la grabación va a estar editada y va a estar bien. Y bueno, nada, esta es la primera experiencia. Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta Y posibilidad. yo agradezco muchísimo a ustedes dos, a Fabiana y a vos, Pablo, y también a todos los que han venido. De verdad, quisiera darles un abrazo virtual desde aquí a todos, así me puedo sentir un poco alojado allá. Mira, ahí están Bueno, Julieta y Nicolás, que también estuvieron acá conectados y escuchándote, que imaginamos que tienen muchos problemas por resolver todo el tiempo. Uy, qué honor que hayan estado con todos los problemas y las cuestiones importantísimas que tienen entre manos. Para mí es un verdadero orgullo que hayan estado. bueno, bueno. Eh, Entonces, damos por concluido el encuentro de hoy, muy agradecidos a todos y bueno, y seguimos en este lazo que se ha construido entre personas de muchos lugares del mundo. Y bueno, muy emocionados todos. Bueno, Muchísimas gracias. Es- Hasta la próxima. hasta la próxima. Hasta la otra. Chao, Jorge. Chao, hasta luego.